Virtual. Ahora sí iniciamos con este evento. Muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Agradecemos la asistencia de quienes se encuentran de manera presencial, especialmente a las personas que forman parte de las comunidades indígenas del Estado de Guanajuato, a las autoridades que nos acompañan, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, presentamos a quienes nos acompañan en el Presidium. Doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Maestra Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Maestra Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Maestra María Concepción Esther Aboite Sámano, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral contra las Mujeres. Más Cirila Gallegos Gallegos, presidenta del Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato. Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. Profesor León Rodríguez García, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Guanajuato. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Yari Zapata López. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Es un honor para mí estar ante todos ustedes. Agradezco que se hayan trasladado desde sus municipios, desde sus comunidades, muy temprano, casi de madrugada, para poder acompañarnos a este evento. Insisto, agradezco a todas las personas que ya presentaron, que me antecedieron en la presentación de las personalidades que nos acompañan, y también quiero agradecer y saludar con el mismo gusto al consejero Luis Gabriel Mota, que se encuentra también presente aquí entre nosotros. De la misma manera, saludo a la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, a la maestra Indira Rodríguez Ramírez. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Y quiero destacar también la presencia del maestro Efraín Alcalá Chávez, representante del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que también nos acompaña en este conversatorio. Y bueno, agradezco por supuesto a la doctora Marina por habernos hecho partícipes de la coorganización de este evento. Muchísimas gracias, bienvenida a Guanajuato. Es la primera oportunidad que tenemos de conocernos, de interactuar de manera directa con la Defensoría. Sin embargo, ya conocemos su trabajo a lo largo de los años porque han apoyado a algunas personas de las comunidades de Guanajuato para poder presentar juicios ciudadanos. Entonces, mi agradecimiento, mi reconocimiento a la trayectoria que han llevado dentro del Tribunal Electoral Federal. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado, así como para compartir el quehacer de las instituciones participantes, acercarnos a ustedes para escucharlos,
conocerlos, reconocerlos y hacer accesible y alcanzable la justicia electoral abierta. Es decir, que sea fácil, entendible y accesible para todos ustedes. En las sentencias dictadas en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, buscamos implementar acciones afirmativas a favor de las comunidades y de los pueblos indígenas y proteger el ejercicio de sus derechos de votar cada 3 años cuando acuden a las urnas para elegir algún representante para ocupar cargos de elección popular, pero también es importante que ustedes puedan ser electas y proteger, que puedan ser electas en condiciones de igualdad, es decir, libres de discriminación, respetando sus diferencias, sus distintas formas de organización social, sus costumbres, sus lenguas, sus creencias, sus tradiciones, su autonomía, su autoadscripción, a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre las acciones que se van a desarrollar. Y por supuesto, el objetivo es que la participación política se pueda ver concretada en candidaturas a puestos de elección popular. Ese es el objetivo de este conversatorio. Estoy convencida, pues, que es necesario seguir trabajando muchísimo en el tema. Ustedes necesitan conocer el quehacer del Tribunal Electoral, del Instituto Electoral, de la Defensoría de los Pueblos y Comunidades Indígenas para que puedan hacer realidad esos derechos. Estoy convencida, pues, que es importante generar más mecanismos para garantizar la representatividad de ustedes en el ejercicio del poder público y toma de decisiones dentro del Congreso del Estado, que todavía está pendiente, y finalmente reforzar su participación al interior de los ayuntamientos, que ya tenemos esta posibilidad dentro de la ley electoral. Quiero concluir esta primera intervención recordando las palabras de Rigoberta Menchú, una buscadora e integrante también de un pueblo indígena, y ella refería: la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Y bueno, finalmente, a nombre del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, que me acompaña también el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, el secretario adjunto del tribunal, como parte del tribunal, y algunas personas, compañeros que me acompañan dentro del staff para poder organizar este evento, a quienes también agradezco de manera muy sentida el apoyo que me han dado para este evento. Y bueno, asumo el compromiso como tribunal y la responsabilidad para sumarnos a todas las acciones que se desprendan, así como de la información que derive de las consultas para la elaboración de los lineamientos y las normas que se produzcan como consecuencia del trabajo colaborativo entre las instituciones, entre los poderes y la comunidad originaria del estado de Guanajuato, y así podamos contribuir desde nuestras trincheras y competencias a sumar al ejercicio de sus derechos político-electorales. Agradezco, ya me hicieron el favor de mencionar, pero agradezco a las personas que nos acompañan de manera enunciativa, porque creo que llegaron más personas de otras comunidades. Nos acompañan de Misión de Chichimecas, de Galvanes, El Salto, El Potrero, La Borunda, La Petaca, Suchitlán, Las Adjuntas, unidades de los municipios, nos acompaña comunidades de los municipios de Santa Catarina, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Comonfort, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Villagrán. También quiero agradecer que haya venido a María Guadalupe García López, gobernadora nacional. También quiero agradecer su presencia, que se haya tenido que trasladar desde su comunidad de origen. Gracias por su presencia. Y bueno, no me queda más que agradecer su tiempo, el interés en acudir a este evento, y espero que este espacio de plática, de diálogo y de conocimiento y de intercambio de experiencias sea en beneficio de todas las personas que nos congregamos en este espacio. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Yari Zapata López, por su mensaje. Enseguida nos dirige unas palabras la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarrarás. Hola, muy buenos días tengan todas y todos.
Hago propios los saludos de quien me antecedió en el uso de la voz, magistrada Yari Zapata, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañando estos trabajos. Doctora Marina, muchísimas gracias también por la invitación, es un honor, es un gusto. También a mis compañera consejera María Concepción Estera Boites, Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE, muchas gracias. Mi compañero consejero Luis Gabriel Mota y magistrado también, gente del tribunal, muchísimas gracias por la invitación. Pero sobre todo agradezco muchísimo el esfuerzo, la colaboración y la disposición que tienen las personas que integran y representan en esta ocasión a pueblos y comunidades indígenas. Cualquier trabajo que las autoridades o instituciones que estamos encargadas de maximizar la tutela de sus derechos no tiene sentido sin ustedes. Los trabajos son por y para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que busca propiciar un acercamiento con pueblos y comunidades indígenas, así como con las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. A lo largo de la historia, los pueblos y comunidades indígenas han luchado por la reivindicación de sus derechos, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional. Como resultado, han surgido diversos instrumentos, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 13 de septiembre de 2007. Con este documento se reconoce el derecho a la identidad, educación, a la consulta, autonomía, autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, reivindicando todos estos derechos ante las naciones que formaron parte. En dicha declaración, el artículo 5 destaca el derecho a la conservación, fortalecimiento y respeto de las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que han estructurado los pueblos y comunidades indígenas, manteniendo a su vez su derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado, si es que así lo desean. Asimismo, diversos instrumentos internacionales fueron incorporando disposiciones en torno a la observancia y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios. Entre ellos está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales de países independientes, entre otras muchas otras normas internacionales enfocadas a la protección de los derechos de las personas hablantes de lenguas originarias. En el entorno nacional, fue a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011 que se fueron dando diversos avances en la materia. Así, en nuestra Ley Suprema, en el artículo 2, se reconoce que México es una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, siendo esto una realidad intrínseca en nuestro país, una realidad histórica y social que se replica a lo largo y ancho de nuestro territorio. México no sería México sin el aporte y la existencia de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, históricamente las personas y pueblos indígenas han sufrido injusticias que reflejan discriminación y racismo estructural, que se ha traducido en innumerables violaciones a derechos humanos que sufren las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, los esfuerzos que se han tomado por parte de instituciones tanto públicas como privadas resultan insuficientes. En materia de derechos político-electorales no ha sido la excepción. Existe este trato injusto. Hace apenas 27 años que el derecho a la libre determinación, al autogobierno y a la autonomía de pueblos y comunidades indígenas fueron establecidos por primera vez en una ley estatal, y esto sucedió en Oaxaca. Y apenas en 2010 las mujeres indígenas pudieron acceder a su derecho al voto, a votar y ser votadas también en Oaxaca por una reforma constitucional de ese mismo estado. El reto que enfrentamos ahora como instituciones es ver a los pueblos y comunidades indígenas no como grupos vulnerables,
sino tratar de comprender sus realidades desde su perspectiva para poder definir estrategias y políticas públicas para tutelar de manera efectiva y adecuada sus derechos humanos, respetando por sobre todo su identidad, y de ahí la trascendencia del involucramiento de ustedes, de las personas pertenecientes a estos pueblos y comunidades en el diseño e implementación de estos mecanismos. Los estados y en consecuencia las instituciones debemos buscar adoptar en el ámbito de nuestras atribuciones medidas eficaces para asegurar que el ejercicio de sus derechos en cualquier ámbito sea un reflejo de la diversidad cultural en la que vivimos, asumiendo nuestra responsabilidad de forma consciente y con pasos firmes con base en sus opiniones y consideraciones. Pues la igualdad como principio democrático busca que ningún elemento relativo a la raza, sexo, edad, condición social, económica, de salud, jurídica o cultural sea preponderante en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Es decir, no podemos hablar de una democracia plena mientras la desigualdad estructural en el ejercicio de los derechos sigue existiendo y mientras no busquemos su erradicación. Para hablar de democracia es necesario que nuestras instituciones sean un reflejo de la diversidad cultural en la que vivimos. Ante ello, tampoco podemos perder de vista el principio de paridad y la lucha contra la violencia política en razón de género, pues las mujeres indígenas son aún más susceptibles a sufrir injusticias como consecuencia del racismo estructural por ser indígenas, por ser mujeres, pues también están sujetas a un trato diferenciado derivado de las estructuras patriarcales de sus propias comunidades, ya que muchas veces las mujeres y niñas indígenas no son bien recibidas en el espacio público, en sus propias comunidades, y son confinadas al espacio privado y a la tutela de sus familiares varones. Y esto choca con el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya que propicia la invisibilización de las mujeres para participar en la toma de decisiones de sus comunidades. Es un tema que por demás nos debe preocupar y debemos trabajar juntas y juntos para atender. El reto es respetar la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, sus usos y costumbres, pero esto en armonía con el respeto universal de los derechos humanos, de los que todos somos sujetos. En este sentido, diversas instituciones nos encontramos en la búsqueda de un espacio de diálogo con los pueblos y comunidades indígenas, aquí presentes a través de la presencia de todas y todos ustedes. Asociaciones, tribunales, defensorías, parlamentos y organismos electorales, buscamos conocer su opinión, sus puntos de vista, para definir juntas y juntos las herramientas necesarias en la construcción de una democracia más justa, equitativa, incluyente, plural y transparente. Es por esto que agradezco el trabajo de todas las autoridades que hoy nos encontramos reunidas, agradezco la invitación que hicieron al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para ser parte de este trabajo con todas y todas ustedes, pero sobre todo agradezco a todas las personas representantes de los pueblos y comunidades indígenas que nos acompañan el día de hoy por su disposición para brindarnos el conocimiento, experiencia y juntos poder construir con las autoridades que hoy nos encontramos y más que se puedan ir sumando, una mejor democracia para todas y todas. Estos trabajos, como ya se los dije, son por y para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, por su mensaje. A continuación, escuchamos las palabras de la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, María Concepción Esther Aboites Sámano. Adelante, consejera. Muchas gracias. Pues buenos días tengan todas y todos quienes se encuentran aquí presentes el día de hoy. Saludo con mucho gusto a la doctora Marina, muchísimas gracias por la invitación, a la magistrada Yari Zapata, a la consejera presidenta Brenda Canchola, al maestro Jaime Juárez, a Cirila Gallegos, un gusto tenerla aquí con nosotros, al maestro Luis Gabriel Mota, muchas gracias por estar aquí también, maestro. Y pues bueno, por supuesto saludo a todas las personas de la comunidad indígena que el día de hoy nos honran con su presencia y con su participación. Pues bueno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
es la dependencia encargada de la administración pública competente para integrar el padrón de pueblos y comunidades indígenas en nuestra entidad. De un análisis realizado al padrón de referencia, hasta el año pasado se desprendía que hay 96 localidades con población indígena asentados en los municipios de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Jichú. De lo anterior, también se desprende que hay una población indígena de 67.240 personas, de las cuales 35.189 son mujeres y 32.051 son hombres, y que el municipio con mayor población indígena es el de Tierra Blanca, con un total de 10.723 personas indígenas. Tomando en consideración estos datos, es claro que no podemos pasar por alto que el régimen democrático vigente en nuestro país se sustenta en el principio de la participación efectiva de absolutamente todas las personas, sin distinción, por lo que no puede entenderse sin normas y acciones que promuevan, respetan, protegen y garanticen el goce y ejercicio de los derechos humanos de toda la población misma, que es caracterizada por ser heterogénea. Esa heterogeneidad implica, por supuesto, una diversidad social y cultural que conlleva implícitamente un reconocimiento permanente a la identidad y aceptación de los grupos mal llamados minoritarios, entre los cuales se comprenden los pueblos y comunidades indígenas. Las instituciones tenemos el compromiso que reviste promover, respetar, garantizar y promover los derechos político-electorales de la población indígena, mediante la implementación de medidas idóneas, necesarias y proporcionales que, atendiendo a las especificidades de los pueblos y comunidades indígenas, puedan ser útiles para establecer a nivel normativo los parámetros mínimos con los que se garantice el ejercicio pleno y efectivo de su derecho a la participación política. Lo anterior se traduce en la aplicación de acciones afirmativas encaminadas a lograr, por un lado, la participación de los pueblos, comunidades y personas indígenas en condiciones de igualdad, y por otro, su representación política, tanto en ayuntamientos como en diputaciones locales, que se integren a través de procesos de elección popular. Por ello, la importancia de estar aquí reunidos el día de hoy e ir trabajando de manera coordinada para implementar acciones que permitan proteger y garantizar los derechos político-electorales de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias y gracias por su presencia. Muchas gracias por su mensaje, consejera. Ahora cedemos el uso de la voz a la presidenta del Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato, María Cirila Gallegos Gallegos. Pues nuevamente, buenos días a todos. Pues gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la invitación que nos ha hecho, a la magistrada y a todas las representaciones de las diferentes comunidades, diferentes municipios. Y gracias por tomar en cuenta al consejo que el día de hoy estamos aquí presentes. Yo en lo personal pido a todos pues que sí se considere, y es un orgullo estar aquí en la parte con el diálogo con todos, ya que de esa manera podemos fortalecernos más y podemos llegar a lo que queremos, ¿verdad? Pero igual, pues solamente aquí los que estamos presentes, pedirles la participación de todos y podamos llegar a donde queremos, porque nos hace falta mucho. Y pido a las autoridades competentes que les toca que se le dé seguimiento, porque realmente tenemos muchas debilidades y es ahí donde nosotros estamos un poco retrasados. Y pues no me queda más que dar gracias nuevamente
estar aquí para poder seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje a la presidenta del Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato. A continuación, nos dirige un mensaje el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Quiero agradecer en primera instancia a la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, la invitación que nos ha hecho para participar en este evento. Doctora, muchas gracias, muy buenos días. También saludo con mucho afecto a la maestra Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal Electoral, con quien, como ustedes saben, siempre organizamos y participamos en muchos eventos y tenemos coincidencia de actividades. Asimismo, también a la maestra Brenda Canchola, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con quien también hacemos muchas actividades. Brenda, un gusto saludarte. A la maestra María Concepción Esther Aboite Sámano, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral contra las Mujeres. Consejera, muy buenos días. A la señora Macirila Gallegos, presidenta del Consejo Estatal Indígena en el Estado de Guanajuato. Señora, muy buenos días tenga usted. Asimismo, quiero saludar al personal que está aquí representando a diversas instituciones, como la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, funcionarias y funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, también funcionarios y funcionarios del Tribunal Estatal Electoral y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Pero principalmente a todas y todos ustedes, representantes y líderes de las comunidades indígenas y pueblos originarios del Estado de Guanajuato. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. El Estado mexicano, en su componente de población, cuenta con una diversa y pluricultural, con una sociedad diversa y pluricultural. Por ello es importante el reconocimiento de todas las minorías que lo componen para su participación en los asuntos públicos a través de la representación activa en todas las instituciones del Estado mexicano, particularmente en lo que se refiere a la participación política en los órganos de representación. Por ello, el Instituto Nacional Electoral ha instrumentado desde hace algunos años acciones afirmativas en favor de las comunidades indígenas y pueblos originarios para su inclusión en dichos órganos de representación, particularmente en la Cámara de Diputados del Congreso Federal, para que las voces de este sector de la población se escuchen en la toma de decisiones. Actualmente, para garantizar los derechos político-electorales de las comunidades y pueblos indígenas, el INE está realizando una amplia consulta libre e informada sobre los elementos que se deban considerar para la autoadscripción calificada de las personas a estos grupos de población, con el objeto de que sean considerados para la postulación de candidaturas a las diputaciones federales en los distritos exclusivos reservados para ellos. Del resultado de esta consulta se elaborarán lineamientos muy precisos para certificar dicha autoadscripción y así evitar la simulación de que ha sido objeto este tema. Los distritos reservados donde deben registrarse exclusivamente candidaturas indígenas son 21 y otros 9 espacios para diputaciones de representación proporcional, con la posibilidad de que previo al inicio del proceso electoral federal 2023-2024 se incremente este número de manera
importante. Los distritos que se tienen reservados para postulaciones de candidaturas con carácter indígena son uno en el estado de Hidalgo, uno en el estado de San Luis Potosí, 2 en el estado de Guerrero, 2 en el estado de Puebla, 2 en el estado de Veracruz, 3 en el estado de Yucatán, 5 en el estado de Chiapas y otros 5 en el estado de Oaxaca. Son los 21 los 21 distritos reservados exclusivamente para candidaturas indígenas que deben postular los partidos políticos. Y en las candidaturas a diputaciones de representación proporcional, en la primera circunscripción está considerada una fórmula, en la segunda circunscripción una fórmula, en la tercera circunscripción 4 fórmulas, en la cuarta circunscripción 2 fórmulas y en la quinta circunscripción una fórmula. Por ello, el Instituto Nacional Electoral celebra la realización de este evento porque la sinergia de esfuerzos institucionales estoy seguro que redundarán en más y mejores beneficios y resultados para los pueblos y las comunidades indígenas. La desigualdad en nuestro país, económica, educativa y de acceso a diversos satisfactores y servicios, y en general todo tipo de desigualdad, es una llaga en nuestra sociedad que tenemos que combatir y acabarla de una vez por todas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato por sus palabras. Para cerrar este acto protocolario, escuchamos a la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, doctora Marina Marta López Santiago. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a todas las personas que nos están sintonizando también en las redes sociales. En esta mesa de inauguración quiero saludar con mucho gusto a la maestra Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, a la maestra Brenda Canchola, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la maestra María Concepción Aboites, también consejera del instituto, a Cirila Gallegos, presidenta del Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato. Mucho gusto, Cirila. Al licenciado Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Guanajuato. Y también quiero saludar a todas las autoridades electorales que están acá, magistrados, magistradas, consejeros, consejeras que nos están haciendo el honor de acompañarnos en este conversatorio. Es para mí un gran honor compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos reunimos en este conversatorio de participación política de los pueblos y comunidades indígenas con una finalidad: crear un espacio de diálogo para reflexionar sobre la participación, cómo está siendo en el estado de Guanajuato, cómo se sienten las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, si las acciones que se han implementado consideran que son adecuadas, oportunas, apropiadas. Es muy importante también escuchar la perspectiva de las autoridades electorales, el esfuerzo que hacen, los análisis y todo lo que implementan para poder llegar a una conclusión y poder aplicar acciones afirmativas en favor de las comunidades indígenas. Y es muy importante para el quehacer de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas estos acercamientos, porque conocer de primera mano las opiniones o incluso las inconformidades que puedan presentarse día a día por parte de las comunidades indígenas enriquece mucho nuestro trabajo. Y como bien platicaba con la magistrada, hemos llevado ya algunos casos en el estado, 1 o 2 casos con don Mauricio, gobernador de acá. Hemos estado llevando de manera conjunta algunos
procedimientos, algunos juicios. Pero es bien importante resaltar que en términos generales, la población indígena en un país no solo se identifica por ser originaria de un lugar y establecerse antes de haber sido colonizados, sino también por tener rasgos sociales, culturales, económicos y políticos distintos a los predominantes. Y ahí es donde entra la pluriculturalidad de nuestro país, donde converge esta distinción y forma de organización. Lamentablemente, por esta misma situación, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad y discriminación por parte del resto de la población. Ante dicho panorama, a nivel nacional e internacional, se ha reconocido que es necesario que los gobiernos de los diferentes países implementen instituciones, proyectos y leyes que ayuden a reconocer y a preservar la identidad, la forma de vida, sus derechos territoriales, sus derechos políticos, sus tradiciones y sus recursos, con los que cuentan y viven a diario, por mencionar pues algunos conceptos nada más. En el censo de 2020, el INEGI señaló que 7.364.345 personas hablan una lengua distinta al español. Desafortunadamente en este censo no se hizo la pregunta que todos esperábamos, ¿cuántas personas se autorreconocen indígenas? La última vez que se hizo esta pregunta fue en 2015 y en ese momento 25 millones de mexicanos nos reconocíamos indígenas, 25 millones de mexicanos. Actualmente se dice que en México hay más de 126 millones de personas mexicanas, de los cuales el 21.5% de esa población se reconoce indígena. Es por eso que es necesario que se implementen estas acciones y se reconozca nuestra pluriculturalidad en todo momento y siempre. En el caso de la participación y representación política de los pueblos, comunidades indígenas, hoy no existe duda de que debemos trabajar para que estén más y mejor representadas y representados en los órganos de gobierno y a su vez eso tenga como resultado que sus intereses comunes sean efectivamente defendidos. Los pueblos y comunidades indígenas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida, el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos recurrentemente han sido violados. Por ello, no podemos negar que en la actualidad la población indígena se encuentra entre la población más vulnerable y perjudicada del mundo. En términos generales, la población indígena en un país se identifica no solo por ser originaria de un lugar y establecerse antes de ser colonizada, sino, como yo decía, por sus rasgos económicos, culturales, sus tradiciones y todo lo demás. Este conversatorio justamente tiene como objetivo principal diseñar un modelo de retroalimentación donde podamos escuchar sus inquietudes, ¿sí? Donde podamos allegarnos de información, de saber cómo participan, si siguen preservando algún sistema normativo interno, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan para poder ejercer sus derechos electorales, qué tipo de irregularidades muchas veces se encuentran dentro de los procesos electorales, entre otras preguntas. En la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas consideramos que este conversatorio es una gran oportunidad para retroalimentar nuestro trabajo, porque nuestro quehacer diario tiene como objetivo principal que los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, ejerzan de forma efectiva su derecho de acceso a la justicia y de participación política, y que ello se traduzca en el respeto a sus derechos electorales. Estamos muy contentas y contentos de estar aquí, de poder participar y de aportar
todo lo que desde nuestra experiencia pueda ser útil para alimentar el diálogo, el debate en torno a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Estoy segura de que este encuentro traerá reflexiones sólidas, positivas para todas y todos los que participemos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Marina Marta López Santiago por sus palabras. Y es así como concluye el protocolo de bienvenida del conversatorio Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Agradecemos a quienes nos siguieron en la transmisión a través de las redes sociales.